Me toca de nuevo compartir con ustedes. La semana estuvo interesante, ¿verdad? No sé cuántos ven las noticias. ¿No las ven? ¿Sí las ven? Yo las veo para estar al día, pero no crean que me gustan mucho, ¿verdad? Puras malas noticias, pero como que eso es lo que vende. Sin embargo, hay una que otra que sí tiene relevancia para nosotros como creyentes, ¿no? Entonces, pues de eso voy a compartirles el día de hoy. Antes de empezar, les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro. Vamos a hacer una oración todos para que el Señor derrame su espíritu, por lo menos en mí, para yo poderles compartir bien, ¿verdad? Padre Santo, te damos gracias por esta tarde que tú nos has dado, Señor, por este momento que estamos aquí para alabarte y adorarte, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga a este lugar, Señor. Fluye en él, Señor, y que sea quien transmita o quien nos dé la palabra de hoy, Señor, por medio de tu siervo, Señor, y que sea transmitido a tu pueblo, Padre. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hablando de noticias, hermanos, pues lo interesante es, o lo que les quería hablar era sobre cuántos de ustedes vieron lo que estaba pasando en Siria desde el domingo pasado. Sí están al día, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, bueno, que es mentira, no pasa como anuncian, no pasa como dicen los gobiernos, o que no es Bashar al-Assad el que está matando, sino son otros. Como sea, como quieran ver las cosas, es irrelevante, porque la Biblia habla de que esto va a suceder, de que Siria y en especial Damasco es un como marcador importante en lo que es los últimos tiempos. Si han leído su Biblia, lo hemos visto en el pasado, lo vimos hace como unos 3-4 años, o creo que hasta más, porque ya había sucedido como que había empezado a crearse este problema en Siria. Lo vimos, creo que fue en el 2013 cuando el que era presidente en ese entonces, Obama, también bombardeó 26,000 bombas, lanzó a Siria en aquel entonces, y dijo, ya no hay armas químicas, ¿no? Y dice, ya se acabaron, y pues puras mentiras, ahí estaban todavía. Y estamos viendo que esta semana está sucediendo lo mismo. Pero la Biblia nos advierte sobre qué va a pasar en Siria, y es porque es un marcador profético. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 17. Isaías 17, versículo 1. Dice, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías estaba dando una advertencia sobre la ciudad de Damasco. Fíjense, la ciudad de Damasco tiene la característica de ser la ciudad, o de la única ciudad que en la historia de la humanidad ha sido continuamente habitada desde que se fundó hasta el día de hoy. No ha habido momento en la historia que ha sido una ciudad deshabitada. Ha habido otras ciudades que de repente se fundan, crecen y a los años desaparecen, y etcétera, ¿no? Y hay unas que tienen miles de años. Roma, por ejemplo, tiene miles de años, 2000 años aproximadamente, un poco más. Pero Damasco, de todas las ciudades del mundo, es la más vieja que ha estado de manera continua habitada. Muchos teólogos dicen que esta profecía de Isaías 17 ya se había cumplido hace unos años, hace como 2000 años o un poco más, cuando fue conquistada. Pero la Biblia dice que Damasco, dice, dejará de ser ciudad, como decían ahí en eso. Eso nunca ha sucedido, nunca ha dejado de ser ciudad, nunca ha sido deshabitada. Y eso es por lo cual, a pesar de lo que digan algunos teólogos que dicen, no, esa profecía se cumplió, no se ha cumplido, porque jamás ha dejado de ser una ciudad habitada. Y entonces es importante verlo, porque esas son de los tipos de cosas que les mencionaba yo la vez pasada, que decía el Señor Jesús. Dice, yo les advierto de todas estas cosas
que van a suceder antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. No es porque el Señor tenga sea el Señor quien está castigando a Siria. No sabemos si es el Señor. Probablemente sí es, probablemente no es. A veces es asunto de que ellos se llevan el castigo a sí mismos. A veces el Señor sí castiga al pueblo, a veces el Señor lo bendice. Entonces la profecía no dice quién va a destruir Siria, no dice, Damasco. No dice quién, por qué causa va a ser. Lo que dice es que va a suceder, que eso es lo que en el ámbito profético es lo que nos importa, que va a suceder, eso va a suceder, no podemos hacer nada al respecto. Ahora, viendo eso, nosotros a veces pensamos, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué están las cosas así? ¿No? Vemos a esta nación de Siria, vemos a otros países alrededor del mundo que están pasando por dificultades. Yo creo que ahorita estamos viviendo de los tiempos más difíciles que se ha vivido en la historia de la humanidad, en todos los aspectos, ¿no? En los aspectos morales, sociales, económicos, etcétera. Estamos viviendo de lo más difícil. Porque en tiempos pasados había, y eran por corto tiempo, ¿no? Había alguna crisis, había una guerra, bueno, estaba localizada, ¿no? Había problemas políticos, estaban de manera localizadas, individualizados, pero ahora vemos que en todo el planeta hay crisis política, hay crisis económica y hay crisis social. Las tres cosas que afectan más al hombre en su comunión consigo mismo, con otras personas, es lo político, lo social y lo económico. Y estamos viendo que en todo el planeta estamos pasando por esas dificultades. A veces nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando este tipo de cosas? Y la Biblia nos marca una pauta, o nos marca nos da un razonamiento por lo cual sucede todo este tipo de cosas. Porque yo creo que inclusive ahorita en México es algo muy sensible. Ahorita que vienen elecciones, todo el mundo está como de puntitas, ¿no? Hasta como decía un primo mío, creo que, o una tía, no me acuerdo quién decía, familiar de nosotros, decía, ya quiero que se acaben las elecciones para que recuperar a mis amigos y a mis familiares, ¿no? Porque ahorita todos están de puntitas. Si vas a uno, el otro se enoja. Y si le vas al contrario, el primero se enoja, y es un pleitero. Y ¿saben qué? A los políticos ni les importa. Ellos lo que quieren son nuestros votos. Sin embargo, es muy fácil llevar a cabo ese tipo de división social. Pero esa división es parte de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Inclusive, nosotros podemos ver en la Biblia que desde tiempo atrás el Señor nos hablaba y nos advertía de por qué las naciones estaban en la situación que estaban. Si nos vamos al Salmo 9, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 9, del versículo 15 en adelante. Y dice así, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Ya decía ahí el salmista, ¿no? Se estaba advirtiendo de lo que va a pasar. Y ese es el problema que tiene la humanidad, es que se olvidó de Dios. Completamente se olvidó de Dios. Ya no hay leyes en el mundo que hoy en día promuevan valores bíblicos. Había naciones en el pasado que sí lo hacían, encima de todos sus errores y defectos, porque yo a veces me pongo a ver esas series de Netflix, estaba viendo una de la reina Victoria, luego de la reina Isabel, y veías como todos los problemas políticos que llevaba. No sé si las han visto, ¿no? Estábamos viendo el otro día de la reina Isabel de Inglaterra. Y en un episodio pues su consejo espiritual era Billy Graham, y dices, bueno, mira, a pesar de todo lo que pasaba, seguía buscando a Dios y seguía buscando el consejo de Dios, etcétera. Tenían defectos, como toda la humanidad siempre lo ha tenido. Sin embargo, siempre tenían de alguna manera u otra sus ojos puestos en el cielo. Hoy en día no.
Hoy en día es un claro rechazo a todo lo que tenga que ver con Dios. Nosotros vemos inclusive en nuestra Biblia, vemos la vida del profeta Daniel. Nos vamos a Daniel 9 y le vamos a dar una lectura un poquito larga, la de Daniel 9, para que vean qué pasaba con una nación, en este caso la nación de Persia. Y cuando estaba Daniel ahí, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que es Medo-Persa, que eran las dos en uno, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado. Dice: yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, y que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahí vemos que dice: Daniel estaba en ese momento leyendo la Biblia, por ponerlo en términos modernos. Dice: estaba leyendo la Biblia y estaba consultando lo que había dicho el profeta Jeremías, que se iban a cumplir los años de desolación que había profetizado. Entonces Daniel estaba viendo, así como nosotros vemos las noticias, ay, que pasó en Siria esto, que pasó en otro. Eso estaba haciendo Daniel en ese momento. Dice: le estaba leyendo las profecías de Jeremías y me estaba dando cuenta que ya se iban a cumplir esos años. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo nombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión, tu rostro de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho en contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tú el pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apartarse ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asalado por el amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y la leemos, y ¿qué nos está diciendo? ¿Qué se ha dicho aquí últimamente? Esto precisamente que dice el profeta Daniel es lo que está pasando hoy. Dice que estaba viendo que se iban a cumplir, y dice, ya se van a cumplir los años. ¿Qué hizo? Dice que a pesar de todo se inclinó, pidió perdón y oró.
Y dice que la justicia de Dios es también traer castigo sobre la tierra y sobre las naciones. Dice, ¿sabes qué? Hemos pecado contra ti, hemos sido malos. No, prácticamente esta es una oración que se tendría que repetir, yo creo que cada domingo, ¿no? Cuando se pasa adelante a orar, hace como 2-3 semanas que dijimos, vamos a orar por nuestro país. Yo creo que deberíamos de repetir esto. Porque dicen, ¿por qué está la nación como está? ¿O por qué está el mundo como está? Pues porque estamos viviendo así. Está pasando así. Las leyes de hoy en día en el mundo ya se olvidan de Dios. Saben que en el 2010 el 25% de las muertes en el 2010 en Inglaterra, el 27%, perdón, de las muertes en Inglaterra fueron a causa de aborto. Más de una cuarta parte de las muertes en toda la nación de Inglaterra fueron a causa de aborto. Legalizado, por supuesto. Es legalizado, pero no significa que es moral o que esté correcto de acuerdo a la Biblia. Sin embargo, las leyes dicen, bueno, si cumples con la ley está bien todo. Pues que es que hay una diferencia entre hacer algo legal y hacer algo justo o algo correcto. No son las dos cosas lo mismo. Y lo digo por experiencia, yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Que de repente nos para un policía, nos detienen, nos multan, nos llevan nos acusan, nos dicen algo y ahí estamos. Y por algún tecnicismo absurdo, porque en México hay que mejorar las leyes. No, tenemos un montón, yo creo que es el país que más leyes tiene. El problema es que no las cumple ninguna. Sin embargo, llegamos a la comandancia por una ridiculez, ¿no? Les digo, hace unos años, por ejemplo, iba en la vía rápida, había salido de la iglesia, teníamos la iglesia ya por las 5:10, había salido, era un miércoles en la noche, iba a mi casa, iba por el Libramiento y rebasé un auto, pero el auto iba pues así como tortuga, ¿no? Lo rebaso y me para un policía. Lo paro porque, le digo, ¿qué pasó? Lo paro porque rebasó. ¿Y qué? Le dije, por eso hay 2 carriles, ¿no? No excedí la velocidad límite, ¿o sí? No, pero rebasó. Le dije, pues, pero tu pensamiento es absurdo. Le dije, no te voy a aceptar nada. Le dije, porque yo nunca rebasé el límite de velocidad. Yo rebasé porque el otro iba lento. Por eso hay 2 carriles. Y pues total, en la legata gáname, ¿no? Nunca me ganó. Porque yo tenía la razón. Pero traía un foco de atrás fundido. Y me multó $6 por traer el foco fundido. Y me dijo, es que tengo que llevar multas porque no he cumplido con mi cuota de hoy en la noche. Así con esa, de veras. Y cuando me dio la multa ya fui a pagar, eran $6. Eran $2. Yo creo que me gasté más en gasolina en ir a pagar la multa que lo que me costó la multa, ¿no? Pero decimos, bueno, ¿por qué estamos así? Pues porque no le importa al hombre ya la verdad, creer en Dios no le importa nada. Y vemos cuando estaba leyendo esta oración de Daniel, dije, yo creo que hay que ponerla así como mandar a hacer un letrerote y ponerlo ahí con toda la oración así pegada. Porque ¿qué hacíamos la semana pasada o antepasada que oramos por las elecciones? Dijimos, no, lo que tenemos que hacer es orar eso. Y eso es lo que está pasando, pero no en México, en todo el planeta. En todo el planeta hay una crisis espiritual fea. Y nosotros vemos como Daniel lo decía en lo que acabamos de leer en los Salmos, David lo decía, como Daniel lo ora y dice, a raíz de todas nuestras iniquidades nosotros estamos en la situación en la que estamos. Pero nosotros podemos ver, inclusive, hay veces que yo escucho argumentos donde dicen, es que ese es en el Antiguo Testamento, como si fuera algo que fuera a pasar. Bueno, en el Antiguo Testamento Isaías 17 no se ha cumplido y es lo que se está cumpliendo hoy. No se cumple esta semana, no sé, se cumple dentro de un año, no sé, en 5 años, no sé, porque eso pensábamos en el 2013 y no pasó a cumplirse, ¿no? Sin embargo, ves videos yo he visto videos de drones que andan por arriba de Damasco y está completamente destruida, a diferencia de cómo estaba 5 años antes de eso. Veía, hicieron un video de comparación, ¿no? De cómo era Damasco antes y cómo es ahora, y lugares bonitos, verdes, fuentes, árboles, jardines. Ahorita lo único que ves es gris.
de las explosiones que elevan concreto o cemento en polvo, y eso se convierte en terminan empanizando toda la ciudad, y lo único que ves es gris por todos lados. Que se está cumpliendo, que se va a cumplir de la noche a la mañana, eso no necesariamente. Pero vemos nosotros en 1 Corintios 10:11. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado con fines de los siglos. O sea, está escrita para amonestarnos. Todo lo que pasa está escrita para llamarnos la atención, porque nosotros no ponemos atención a lo que dice la Biblia, o por lo menos yo no me refiero a de manera individual aquí, porque yo sé que la mayoría sí tienen por lo menos carga, ¿no?, de algún tipo. No aquí en la congregación, yo me refiero al resto de la humanidad, y en especial el país en el que vivimos, ¿no? Estamos en una crisis ahorita completamente realmente fuerte, que ya inclusive se ha dividido el país de una manera fuerte, pero lo único que debe de unir al hombre es la Biblia. Y fíjense, habla la misma palabra, habla que ahorita lo vamos a ver, el versículo habla sobre eso, sobre cómo remediar ese tipo de cosas. Vemos que Daniel, ¿qué fue lo que hizo? Se hincó y se puso a orar. Ayer me aventé todo el libro de Daniel y estaba viendo todo lo que la vida que tenía él, y él, a pesar de que lo criticaban y hablaban mal de él, tenía una característica muy interesante. A él, y en varios de los capítulos, en todos tiene la misma característica. Primero, él era un hombre de Dios, y en el momento que le pedían que se saliera de los preceptos de la ley, él decía que no, y lo criticaban y se burlaban de él. Y cuando llegaba la necesidad o el problema o a la crisis a la nación, iban y lo buscaban a él. Así pasa, ¿no? ¿O no es así? Así nos pasa, ¿verdad? No, ¿para qué andas dando tu opinión? Se va a molestar. O si te dicen, haz algo y no lo quieres hacer, ay, qué sangrón eres, o qué religioso eres, o lo que sea que te van a decir, ¿no? Y ya cuando vienen los problemas, ay, puedes orar por mí, ay, fíjate que la Virgencita no me ayudó, y yo sé que tú oras y que tú le pides a Dios y te escucha, ¿no? Y ahí andan. Y le pasaba todo eso a Daniel. No le hacían caso, lo querían traicionar, y el que lo traicionaba terminaba mal. Cuando lo aventaron al pozo con los leones, los que quisieron verle la cara al rey, para meter a Daniel con los leones, terminaron ellos siendo lanzados, y dice la Biblia que los leones se los comían aún antes de que llegaran a caer. Antes de que llegaran los leones ya les habían pescado y los habían hecho, y se los echaron a ellos, a las esposas y a los hijos. Sin embargo, ¿qué pasó? Siempre terminaba o pasaba por una etapa de martirio Daniel. Lo acusaban, le decían, se burlaban, o lo que ustedes quieran. Le pasó con él y con los 3 muchachos cuando lo aventaron al horno de fuego. Le pasó con los leones, le pasó con los sueños. Todo le pasaba lo mismo. Me daba cuenta que esa era la característica que tenía. Y sin embargo, cuando nosotros queremos decir, no, yo no estoy de acuerdo con algo, porque la Biblia dice que no estoy de acuerdo, hay 2 tipos de personas en el mundo, en lo que es la iglesia de Dios. El que le sigue el rollo con tal de no quedar mal, o el que dice, yo voy a obedecer la Biblia aunque el otro se moleste. El otro día hablaba mi mamá sobre que estaba habiendo una división en la misma iglesia entre los que son y los que no son. Y estaba viendo yo una estadística o un estudio que hizo un hermano, que dice, para que veas lo que son las cosas en la iglesia, vamos a llamarle en la iglesia protestante o evangélica. Dice, la iglesia protestante o evangélica, como la quieras definir, dice, es la única religión, o como le quieras decir, que cada vez diluye más su mensaje para ser más socialmente aceptable. Es la única. Porque tú vas con el Vaticano o con los curas, ellos siguen con lo mismo.
¿Sí? Tú le dices a un cura que rechace lo que le enseñan y muy difícil. Él se va a seguir vistiendo igual, va a seguir haciendo las burradas que hace ahí en la de esta, con que el incienso y que la oblea y lo que tú quieras, y no lo vas a hacer que cambie porque a alguien no le guste. Ahí van a seguir haciéndolo. Si alguien no está de acuerdo, al Vaticano no le va a importar, al Islam no le va a importar, a los testigos de Jehová no les va a importar, a los mormones no les va a importar. Sin embargo, el protestante es el único que sí se preocupa. Ay, es que si no, llega más, no, se va la gente. El otro día el viernes andaba en la oficina de un cliente y pues los de la oficina ahí son cristianos, ¿no? Y tenían unos folletitos, folletos de una iglesia que los tenían ahí en la recepción, porque es muy común allá. Si la recepcionista es cristiana, pone sus ondas, ¿no? Y está bien. Pues dicen, aquí no hay. No es como en México, ¿no? De que, no metas la religión y que allá las dejan, no hay problema. Pero decía algo muy interesante, dice, donde no te tienes que arreglar para ir a ver a Dios. O sea, aquí no te vamos a juzgar por cómo te vistes, no tienes que venir de corbata, no tienes que venir de nada. Y dice, lo que importa es que vengas. Otra vez, están diluyendo todo con tal de ganar gente. Con tal de jalar adeptos a lo que creen. En Playas hay una que también decía así, que inclusive tenía máscaras de lucha libre, porque a los niños les gusta la lucha libre, ¿verdad? Y pues de seguro va a ir el niño, mami, mira, ahí hay lucha libre en la iglesia. De seguro llegas y en alabanzas están lucha libre, no sé. Y pues traen las máscaras de lucha libre. Dije yo, pues han de estar así mientras cantan haciendo lucha libre a un lado, no sé. Pero dicen, es la única, decía este pastor, dice, es la única, por decirle, religión donde diluyen cada vez más con tal de quedar bien de manera social. Entonces, ¿qué está pasando? Está desapareciendo. Y marca esa diferencia. Así como decía Daniel cuando estaba orando, que le pedía a Dios, dice, hemos violado tus leyes, tus preceptos, nos hemos olvidado, etcétera, etcétera. Todo lo que decía es porque no lo decía nada más por lo que pasaba en ese tiempo, sino era una advertencia de lo que iba a pasar después. Lo leemos, llegan a su casa y vuelvan a leer, no se les olvide Daniel 9. Y lo leen y mediten y verán que eso que dice él, eso es lo que está pasando hoy en día. Nos pasa a todos. O bueno, por lo menos en lo que sería en la iglesia cristiana. Por eso hay esa división. Por eso cada vez congeniamos menos con los que se dicen ser igual de creyentes que nosotros, pero no tenemos nada en común ya. Se pierde esa relación porque no piensan igual. Inclusive cada vez yo me he dado cuenta que los más que están en la gracia, por decirle así, que eso es un concepto erróneo, pero se dicen los que están más en la gracia se hacen más graciosos, ¿verdad? Y otros se hacen un poquito más apegados a la ley, que tratan de obedecer más la ley. O sea que hay esas dos corrientes hoy en día. Y curiosamente es profético, porque hasta la Biblia dice que en otras partes dice, los profetas dicen que se van a acercar más a la ley en los últimos tiempos y van a empezar a obedecerla más y van a ser contados más como hijos de Dios, porque ahora regresan a sus raíces, pues, y los otros le dan la espalda. Inclusive vemos segunda de Crónicas 7 versículo 13 versículos 13 y 14. Segunda de Crónicas 7, versículos 13 y 14. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces dice, sí, es que es una condicionante. A veces nosotros queremos, Señor, arregla nuestro país. No, si no oras, si no te arrepientes, si no te humillares, dice, porque antes de eso dice que Él mandaría el castigo que vive el planeta hoy en día, que ya no alcanza ni para vivir en Estados Unidos, no alcanza en ninguna parte del mundo ya, de manera general hablo, es porque cada vez se alejan más de Dios. Por ejemplo, un país que se levantó mucho porque se empezó a acercar a Dios era China, o es China.
Estaba leyendo yo las estadísticas de cristianos donde hace 20 años los cristianos se reunían en secreto porque estaba prohibido. Yo tenía un compañero de trabajo que se había ido un año a China y no dejaban a los chinos, a los nativos, ser cristianos y reunirse. Si eras extranjero, sí, y tenías que mostrar tu pasaporte y visa, decir yo soy de fulano país y yo quiero tener una reunión con otros del otro país porque somos cristianos, y sí los dejaban, pero a los chinos no. Y esos nativos se tenían que reunir en secreto. Conforme fueron abiertos un poco más, fueron un poquito más, pues yo creo que con tantos problemas era más difícil mantener ese tipo de regla. Empezó a crecer mucho el cristianismo en China a un grado que había, según recuerdo, hace como 3 años la estadística decía que había 300 millones de cristianos en China. Es la población que tiene Estados Unidos. Imagínense todo Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes, todos cristianos, todos, sin excepción, imagínense. Pues por eso empezó a sanar la tierra. Sin embargo, cuando empiezan a olvidarse de Dios, ¿qué pasa? Se van para abajo. Y dice que si humillara el pueblo, no está hablando, dice el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿A quién se refiere? A nosotros. Dice que entonces, dice, y buscar en mi rostro, dice, convirtiendo de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora ahí puede uno decir, bueno, ¿se refiere a toda la tierra en general o nada más la tierra en la que habita su pueblo? No importa. Lo importante es que de las dos maneras nos cubre a nosotros, a los que nos humillamos y los que invocamos su nombre. Porque dicen, va a haber problemas, va a haber crisis, sí, cada vez va a estar peor. En el mundo cada vez va a estar peor. Pero dice la Biblia que si nosotros buscamos el rostro de Dios, puede ser que todo alrededor se esté desmoronando, pero a nosotros nos va a cubrir. Vean Israel. Vean la nación de Israel. Todo alrededor está hecho pedazos. Si lo han visto en las noticias, todo hecho pedazos. Israel, con todos sus defectos que tiene y sus problemas, es más socialmente estable. Porque a pesar de todos sus problemas y defectos, yo no estoy diciendo que sean perfectos, nadie es perfecto en ningún lugar. Sin embargo, hay una característica que los define, es que buscan muchos el rostro de Dios, y los de alrededor no. Los de los países de alrededor no, son corruptos, son mentirosos, son opresores. Por ejemplo, a las mujeres no las dejan manejar en muchos países. El Líbano hace 30 años era un país cristiano y era muy estable. Cuando entró el Islam a dominar, los cristianos huyeron y se vinieron muchos a Estados Unidos, y el Líbano se fue para abajo y se convirtió en una tierra que siempre estaba en continua guerra. Cuando era un país estable, Irán le pasó lo mismo. Cuando mataron al Shah de Irán y entró lo que era el Estado Islámico, se fue para abajo, socialmente hablando, ya no había estabilidad social. Sin embargo, a donde huyen esos creyentes, donde sea que vayan, como decía Daniel, donde sea, aunque estén en la diáspora, dice, se levantan. Y la diáspora aplica también a los cristianos. Hay cristianos en muchos países que huyeron por persecución, en Latinoamérica, en el África, en Asia, y se van a otros lugares y prosperan y salen adelante. Uno de ellos, yo estaba viendo el testimonio de los que crearon la cadena de ropa Forever 21. ¿Sí la conocen? Sí, porque son cristianos, vienen de Corea. Y ellos vinieron de Corea, no me acuerdo si era Corea del Norte o del Sur, pero en los tiempos de guerra, cuando estaban en problemas, vinieron a Estados Unidos y acá empezaron un negocio, el Señor los prosperó. Y ven en sus bolsas, cuando compran ropa, ahí tienen versículos. En la parte de abajo se ven los versículos. Pero es una diferencia. ¿Por qué les pasa así? ¿Por qué les fue así? Porque se humillaron. También vemos Jeremías 18, versículos 7 al 10. Y esta era entre las cosas que leía Daniel. Estaba leyendo el libro de Jeremías. Dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a la gente
hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Qué les está diciendo? Dice a las naciones, dice, si hacen bien, yo los voy a juzgar. Pero si se arrepienten y hacen bien, me detengo del juicio y los bendigo. Pero si se vuelven a olvidar, los voy a volver a juzgar. Ese es el sub y baja, esas son las condicionantes. A veces pensamos que Dios no nos condiciona con lo que nos da, pero Él les está dando la condicionante. De una manera nacional o de una manera individual, como lo quieran ver, por eso es la condicionante, dice. A veces nos debemos de preguntar a nosotros mismos, Señor, ¿por qué estoy en la situación que estoy? ¿Por qué en mi salud no salgo adelante? ¿O por qué en mi economía o en mi familia o en mis relaciones no salgo adelante? Pues pónganse a analizar esa parte. ¿Qué parte de nuestra forma de ser o de nuestra, ¿cómo se diría? De nuestra entrega está siendo afectada? ¿De qué manera estamos fallando? Dice Ezequiel 22:30, vámonos a ver Ezequiel 22:30 también. Dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Fíjense, está diciendo que un hombre que se ponga que se pare entre la brecha. ¿Qué es eso? Eso se llama interceder. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo cristiano en México? Interceder. Pero dice que no lo, dice, busque a alguien que interceda o que se pare en la brecha para yo detener, para a favor de la tierra, dice, pero no hay ni uno. Cuando se llamó a la oración aquí fue ¿por qué? Porque es obediencia a lo que dice la Biblia, dice que busca a alguien que se pare. El problema que tenemos hoy en día es que ya no se para nadie ahí a orar. Ya todo el mundo van a las iglesias y quieren oír un mensaje que sea muy palpable y que sea muy delicioso y que les diga lo que quieren oír. Y me da la verdad vergüenza cuando veo en grupos sociales de aquí hay uno que se llama 100% Playas, y luego tienes así grupos así en el Facebook donde ponen videos de burla porque nada más están tipos arriba pidiendo dinero. Ven y pacta con Dios y ven, te voy a dar $2,000 y que no haces. Y los ven y todos los comentarios son de burla. Entonces, porque dice, en vez de decirles a la gente, ¿sabes qué? Te tienes que repetir, tenemos que orar. No, ven y pacta con Dios y da dinero. ¿Y qué es lo que hace? Pues es causa de burla. Luego dicen, ¿por qué el mundo se burla de los cristianos? Pues porque tienen la culpa a esa gente. Porque no tienen nada de respetable. Los ves y dices, ¿sabes qué? Yo qué vergüenza, yo no me quiero identificar con ellos. Entonces luego cuando te preguntan, ¿eres cristiano? Bueno, pero si te refieres a que si soy como eso, no. Porque hay que distinguir, ahora ya piensan que todos somos así. No. Pero lo que tiene que hacer el cristiano es orar, dice, pararse en la brecha y orar por la nación. Queremos que las cosas mejoren en nuestra ciudad. ¿Quién quiere o quién no? O en nuestro país o en nuestro estado. Pues tenemos que orar. Por eso al final siempre se convoca a oración, por esa misma razón. También vemos en Salmo 94:16. Dice, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? ¿Quién estará? ¿Quién se va a levantar? El único que se levanta es el Señor, y el único que nos ayuda es el Señor, pero tenemos que ponerlo de nuestra parte. Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es lo que nos pasa. Dice que perecemos por falta de conocimiento. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a andar viendo la tele? La gente, ¿cuánto tiempo le dedica a andar viendo la tele?
¿Y cuánto tiempo le dedica a andar haciendo mensada y media, ¿no? Que están pegados al teléfono hablando mensada y media. ¿Y cuánto tiempo le dedican a leer la Biblia o a leer un libro de lo que tú quieras? Porque dice, por falta de conocimiento, desechaste el conocimiento. En los proverbios hablaba del conocimiento completo, de la sabiduría, no nada más de la que venía de la Biblia, de la que dice, de la que estaban tus padres, de la que estaban los ancianos, de todos habla de ese tipo de conocimiento y de esa sabiduría. Y dice que también, se olvidaste, aparte de del conocimiento, dice que te olvidaste de la ley de Dios. O sea, nos está diciendo que ¿por qué perecemos? Pues por esas dos cosas. Porque no tenemos el buen hábito de educarnos. Yo les he dicho siempre, no. Lo más importante, yo creo que lo que padres pueden hacer es invertir en la educación de sus hijos. Pero sin embargo, yo conocí una persona hace muchos años que venía a la iglesia, que no quiso estudiar la universidad porque dijo que ya iba a ser el rapto, entonces no tenía caso. Y ahí anda el pobre mendigando para todos lados, no sabe, no haya ni qué hacer para trabajar y salir adelante. Pero no quiso ir porque salió con esa. Dije yo, ¿en serio? ¿Así hemos llegado? Ya no viene a la iglesia, pero y venía y una vez lo escuché yo decir eso, porque hubo una reunión de jóvenes y se emocionó, se inspiró y que ya nos vamos con el Señor, nada, vienemos. Y con eso salió después, no, yo creo que yo no voy a ir a la universidad porque ya viene el rapto, entonces ¿para qué perder el tiempo? Y eso fue hace 30 años. Y luego dicen, ay, estoy pereciendo. Pues por falta de conocimiento, tenías todas las cosas ahí puestas enfrente de ti para que el Señor te está diciendo, estudia, llénate de conocimiento, obedece la ley y verás cómo te voy a prosperar. No, las dos cosas que debía haber hecho fueron a las que le dio la espalda. Y eso es lo que pasa con la iglesia. De que decía, hay un dicho en inglés que dice, no seas tan enfocado, no seas tan enfocado en el cielo que seas un inútil en la tierra. Es una expresión que usan, que se enseña a los niños en las iglesias al otro lado. Dice, no estés tan enfocado en algo así, lo estoy tratando de traducir del inglés al español. Pero dice, no seas tan enfocado en el cielo que seas un inútil en la tierra. Y a veces así nos pasa. Digo, hay extremos y hay que tener cosas de conciencia. La ley de Dios es física. ¿Qué hacer, qué no hacer? Cómo convivir, cómo hacer justicia, no robar, todo eso es físico. Eso no es algo de que yo me voy a poner de rodillas y no le voy a robar en mi mente al vecino, o no le voy a hacer a mi empleado le voy a dejar de pagar. Todo eso es físico, todo eso sucede en el mundo natural. La ley es para el trabajo del mundo natural. Entonces muchas veces nosotros nos olvidamos de esa parte y esperamos que Dios nada más nos bendiga, porque nosotros estamos siempre de rodillas y nunca hacemos nada útil. Pero son los dos aspectos de eso. Tenemos que orar y tenemos que también, después de orar, físicamente cumplir con lo que se nos ordena. Dice en Génesis 12:3, inclusive, porque a veces como cristiano la iglesia le ha dado mucho la espalda a Israel. Sin embargo, les daba una promesa, o le dijo a Abraham, dice, yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y lo vamos a ver continuamente. Por ejemplo, México fue una de las naciones que le dio la espalda a Israel cuando se llamó a un voto en la UNESCO de que si reconocían el muro de los lamentos y toda la área del templo, que si la reconocían como judía. Y dicen, no, es musulmana, por favor. Sí, México fue de los países que dijo que estaban en contra de que se le reconozca como una área judía. Oye, pues ahí estuvo el templo de Salomón, ahí está todavía el muro, el muro de contención, lo que le llaman el muro de los lamentos, tiene 4,000 años. No, cuando lo conquistaron los musulmanes hace 1000 y feria de años, eso es su verdadera historia. Y México dijo, sí, de ahí estoy. Y luego dicen, ay, ¿por qué llegan los temblores? ¿Y por qué nos destruye? Cuando hicieron eso, tembló en México. Y van a darse cuenta, cada vez que México vota en contra de lo que sucede en Israel, pasa algo aquí. Y a nosotros no nos pasa porque no nos va a pasar, a los creyentes. O les va a pasar a los... ¿Y qué hacen? Se van de rodillas a la catedral. O sea, no entiende la gente.
Por eso ya les decía el otro viernes les decía, miren, fíjense, imagínense, de 3 millones, 2 millones o no sé cuánto tenga de habitantes Tijuana, en ambulantes o los permanentes, lo que tú quieras, pero están aquí. ¿Verdad? ¿Cuántos tendrá, Alberto? Tú que eres bueno para los números. 2 millones, 2 y medio, 3 millones. Sí, ya. 3 millones. ¿Cuántos estamos acá adentro ahorita? 100 y feria. Somos bien poquitos. Somos 150 contra 3 millones. Y contando las otras iglesias, vamos a suponer que somos en total unos 5,000. Y de 5,000 contra 3 millones. Ay, sí, pero y de esos 5,000, ¿cuántos no están en la lucha libre cristiana? O sea, vamos a, porque hay, sí, y unos que se van en shorts, porque dice que aquí no hay forma, no, en chanclas y shorts y camiseta, ¿no? Y luego traen una camiseta de Metallica o no sé qué, bueno, por favor. Digo, esa úsala para lavar el carro, pero no la usas para venir a la iglesia. Y entonces nos dice, ¿cuántos creyentes realmente están del lado de la Biblia? Bien poquitos. ¿Y cuántos están del lado de Jerusalén? Bien poquitos. O del lado de Israel, bien poquitos. Y ¿saben qué? Curiosamente, es algo que es como dicen la expresión, es como dispararse en el pie. Todo creyente o todo cristiano, cuando regrese con el Señor, ¿dónde creen que va a vivir? O sea, ¿dónde van a vivir? Dice que vamos a reinar con el Señor. Ahí va a ser nuestra casa. No, es que está mal. Es que los ingleses se lo dieron en la declaración de Balfour y que los museos, no había nadie ahí, pero dicen que se los quitaron a los palestinos. No existía tal cosa hasta después de los 60s. Pero y empiezan con su onda, ¿no? Y que porque andan viendo mucho CNN y viendo mucho YouTube y ya creen que saben de historia. ¿Sí? Ya no, que esto y que acá y que allá y que bla, bla, bla y que lo que sea. Y luego, no, yo como cristiano no estoy de acuerdo. Pues entonces ve, ponte por allá, porque cuando regresen, esa es tu casa y pues a ti te van a mandar al DF. Yo no voy a vivir en el DF. Sí, ahí te vas a ir a vivir. O Acapulco, donde hay mucha inseguridad. Porque no quieres vivir en la tierra que fue creada para donde vayas a vivir tú. Inclusive, ¿cómo se va a llamar la ciudad donde vamos a vivir? Nueva. O sea, yo creo que no, ahí para el video, mira, o sea, los que van a ver el video y no entienden y le dan la espalda a Israel, a Jerusalén, dice, de donde viene todo, dice, donde vienen los profetas, las escrituras y todo. Y dice el Señor, si lo maldijeres vas a ser maldecido. No, Señor, bendíceme. No, pues empezamos mal. Y como Dios no viola sus preceptos, no va a bendecirte si tú estás haciendo algo que Él dijo que no hicieras. Y lo vemos también en Abdías 15. ¿Por qué 15? Porque nada más tiene un capítulo. No es capítulo 15, es Abdías 15. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Oye, ¿qué le dice a las naciones? Como tú hiciste, se hará contigo. Ay, ¿qué me pasa esto? Pues como tú hiciste, se hará contigo. Así como tú tratas, serás tratado. Y es parejo para todos, también para Israel. Si tú haces mal, también te va a ir mal. Por eso en el pasado, cuando hacían mal, el Señor los sacaba de la tierra. Y dices, tú estás echando a perder mi tierra, vas para afuera. Y aplica para todos. También, Isaías 60:12. Que unos dicen, entonces yo voy a hacer mal para que me saquen de México, me manden a Holanda o algo. No, tampoco. Así no funciona. No te va a castigar premiándote, aunque haya una contradicción ahí. Dice, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. ¿Qué le pasa a Siria? Regresando al principio, dice que la nación que no te sirviere será asolada. Y dice que Damasco, dice la profecía, que será asolada, dejará de ser ciudad. La ciudad más vieja, continuamente habitada en la historia de la humanidad, va a dejar de ser ciudad. Y ese es un marcador. Eso es un marcador de los últimos tiempos, un marcador profético. Y dice, si no lo sirves a Dios, dice, vas a ser asolada. Nación o reino perecerá.
¿Y qué pasa en el mundo? ¿Por qué no han llegado a ese grado de manera completa? Porque sigue viviendo creyentes en esas naciones. Porque sigue habiendo creyentes en México, el Señor no ha castigado a México por completo. Porque sigue habiendo creyentes en Estados Unidos, no lo ha castigado por completo. Porque hay creyentes en Brasil, en Argentina, en China, en Japón, en Nueva Zelanda, Australia, donde tú quieras. Simplemente por el hecho de que siguen habiendo creyentes no ha habido castigo. ¿Qué le pasó cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra? Y dice, primero vamos a sacarlos. Ya cuando no haya ningún justo, ahora sí me lo voy a echar. Y eso es por eso que no ha sido asolada la nación de México, no ha sido Estados Unidos, Canadá, lo que tú quieras. Menciona cualquier país del mundo y así es. Y es porque seguimos los creyentes aquí. Queremos que mejore, tenemos que hacer lo que hizo Daniel. Y como decía en Crónicas, dice, si se humillare y buscare su rostro y se arrepintiere de sus pecados, dice, entonces sanaré la tierra. Y a veces el problema es que nosotros buscamos el camino equivocado. Inclusive vemos nosotros también en el aspecto de la bendición, esto que decía, dice, como araste será hecho a ti. Decía el Señor Jesús en Mateo 25, versículos 31. No sé si ya lo tienen ahí arriba. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuviste desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Le hablaba de quién, del pueblo de Israel. Esos son sus hermanos más pequeños. Porque él estaba en Israel, así como dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice que el que él fue mandado a rescatar a los judíos y a salvarlos. Dice, a los demás, decía, en ese momento su misión era salvar a su pueblo. Entonces cuando habla, dice, a mis hermanos, está hablando de a esa nación. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, está diciendo en versículos anteriores, en libros anteriores, dice que van a recibir las naciones el castigo que se merecen por lo que hicieron o por lo que hacen. Y cuando les mencionaba yo de México, de una entre muchas veces que como nación le da la espalda a Israel, y luego dicen, ¿por qué nos va como nos va? Fíjense, de mis compañeros de la escuela, no sé si les he contado, yo iba en la escuela con muchos que son judíos ortodoxos, o sea, que no creen en Jesús, pues, porque para ahora se definen así como judíos, ¿no? Ninguno ya está en México, no les gusta. Ninguno está, y eran como 10 de mi salón, mínimo 10, como 10. Ya ninguno está aquí. Y unos están en San Diego, otros viven en Texas, otros viven en Florida, otros viven en Israel y ya se fueron. Y entonces les daban la espalda y les preguntas ¿por qué? Uno nada más creo que todavía sigue aquí en San Diego y viene a Tijuana de vez en cuando.
Dice, no los ayudaste, le da la espalda, México les da la espalda, permite la persecución, etcétera, etcétera. Y luego dice, ¿por qué nos va mal? ¿Qué hacía a diferencia Inglaterra? Inglaterra guardaba la tierra y peleaba por ella. El rey Ricardo era de los que luchaba en las cruzadas y que contra los musulmanes, etcétera, querían recuperar la tierra. Era un pleito entre el Vaticano, los musulmanes y los cristianos en aquel entonces, ¿no? Y cuando los cristianos, que en ese tiempo eran representados por Inglaterra, Inglaterra era un imperio muy fuerte, muy formidable. Y cuando le entregó la tierra a Israel, ¿quién fue lo que se le entregó? Inglaterra. ¿Y quién fue la nación que votó a favor? La última nación. Nada más quedaba una nación. Cuando se hizo el voto en las Naciones Unidas, faltaba un voto. Y hubo mensajeros ingleses y creo que de Estados Unidos que fueron al país que quedaba nada más por votar por ellos, y fue Filipinas. Y Filipinas fue el que dio el último voto para que se le entregara la tierra a los judíos en Israel en aquel entonces. Y un país que estaba destruido porque era conquista española, empezó poco a poco a levantarse. Sigue teniendo muchos problemas, no va a haber ninguna nación que no, hasta que el Señor venga. Sin embargo, vean la diferencia, lean la historia. Por eso dicen, perecemos por falta de conocimiento, porque no leemos nada, no leemos historia, nada más vemos maratones de Netflix. Digo, no estoy en contra de los maratones, yo también me los aviento, ¿verdad? Pero hay tiempo, como dice Eclesiastés, hay tiempo para todo, ¿verdad? Si le hubiera escrito Salomón ahorita, dijera tiempo para llorar, para reír, para ver Netflix, para leer, así lo hubiera puesto, ¿verdad? Yo creo que si estuviera hablando de hoy en día. Pero ¿qué dice que por qué va a bendecir? Una de las formas en las que va a ser bendecida una nación es porque apoya a la nación de Israel. ¿Saben que si no existe Israel no puede regresar el Señor Jesús? Ya existe, por eso va a regresar. Pero a veces no vemos ni pensamos esas partes, ¿no? Estamos como mensos siguiendo las ideas de que alguien nos mete en vez de razonar y en lugar de leer la Biblia. Entonces, si queremos que el Señor bendiga nuestra nación, bendiga nuestra tierra y todo, ¿cuál es la lección? Una es arrepentirse. Otra es orar por perdón. Hay que hacer lo que hizo Daniel, prácticamente. A eso que hizo Daniel y eso que oró Daniel es lo que nos está marcando la pauta de lo que debemos de hacer todos. Por lo menos en esta iglesia, es lo que debemos de hacer los de y los demás que sigan con su onda, viendo Marcos Witt y con ciertos cristianos mediocres a malas, ¿no? Pero por lo menos esta iglesia tiene que realmente hacer su parte. Porque si quieren ser bendecidos, si queremos ser bendecidos, pase lo que pase, quede quien quede como gobernador, presidente, alcalde, lo que sea, haz de cuenta que nosotros vamos a vivir en una burbuja espiritual o una burbuja sobrenatural que va a haber ahí. ¿O no la han percibido? ¿Sí se dan cuenta? Que vivimos como... Y alrededor puede estar pasando de todo. Asaltan el negocio de al lado, se meten y roban la casa y a ti no te pasa nada, ¿verdad? ¿No se han dado cuenta que se roban todos los carros de la cuadra menos el tuyo? ¿O no? Entonces eso es lo que el creyente debe hacer, eso es lo que debemos de hacer. ¿Y saben cómo van a poder definir quién es su hermano y quién no lo es? Porque su hermano los va a apoyar en eso. El que no es su hermano los va a contradecir. Y eso es bueno saber. La cizaña crece con el trigo, pero es que es bueno identificar la cizaña para echarla. Fíjense, lo peor que tiene lo peor que puede haber para el creyente es la cizaña. No el ateo, el incrédulo que está allá afuera. Esos no te afectan, lo hemos dicho antes, ¿verdad? Esos no te afectan. Yo me voy nos vamos a jugar golf, mi papá y yo, con un amigo, y platicamos, y su opinión, y yo, pero está bien. Yo me voy a jugar con otros amigos de la escuela, allá al otro lado, pues los mismos que les digo que ya no están en Tijuana, ya. Y está bien, no pasa nada, y opinamos y nos peleamos entre nosotros, pero seguimos siendo, porque no me afecta. Pero si alguien se dice tu hermano y no va en el mismo camino que tú, se convierte en cizaña. Y es bueno identificarlos, porque con esos son con los que dice el apóstol Pablo: no tengas comunión, ni los invitas a tu casa, dice. Ok, entonces pues con eso termino, hermano. Le voy a pasar el micrófono a Susi, que nos va a guiar en oración. Y ya saben cuál es la oración, o cuál debe de ser el enfoque de la oración del creyente: el arrepentimiento y el buscar el rostro de Dios. Que Dios les bendiga.